Les confieso algo. Este tema de la supuesta desobediencia civil de Iván Cepeda me daba una flojera impresionante. De verdad. No quería ni tocarlo, porque a estas alturas uno siente que ciertos sectores de la izquierda están buscando cualquier excusa para no aceptar la derrota. Pero como no los quiero dejar abandonados, vamos a hablar de esto con calma, con contexto y con opinión. Porque lo que está pasando es demasiado ridículo. Primero, expliquemos algo básico. ¿Qué es la desobediencia civil? La desobediencia civil, en teoría, es una forma de protesta pública, consciente y no violenta contra una ley, una decisión o una política que se considera profundamente injusta. Históricamente se ha asociado con luchas como las de Gandhi, Martin Luther King o movimientos que enfrentaban sistemas realmente opresivos. Pero ojo, la desobediencia civil no es simplemente perdí una elección, no me gusta el ganador y entonces llamo a desconocerlo. No. No es una pataleta electoral con nombre elegante. No es disfrazar el resentimiento político de defensa de la democracia. No es coger una figura histórica y moralmente seria para convertirla en herramienta de presión contra un gobierno que ni siquiera ha empezado. Y ese es justamente el problema con lo que está haciendo Iván Cepeda y con lo que ahora respaldan sectores del pacto histórico. Porque el argumento central es que Abelardo de la Espriella tendría doble nacionalidad y que, por eso, su presidencia pondría en riesgo la soberanía nacional. ¿En serio? ¿Ese es el gran argumento? Un colombiano nacido en Colombia gana democráticamente unas elecciones en Colombia, con votos de colombianos, bajo las reglas electorales colombianas, y ahora quieren decir que no puede gobernar porque también tiene otra nacionalidad. Pero la Constitución no dice eso de la manera en que ellos lo quieren vender. La Constitución exige que el presidente sea colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Y cuando se habla de doble nacionalidad, la misma Constitución exceptúa a los colombianos por nacimiento. O sea, el debate político puede existir, la crítica puede existir, la preocupación simbólica puede existir. Perfecto. Eso se discute en tribunales, en el Congreso, en medios, con argumentos y por las vías institucionales. Pero otra cosa muy distinta es salir a hablar de desobediencia civil como si el país estuviera frente a una dictadura recién instalada. No, señor. Aquí hubo elecciones. Aquí hubo votos. Aquí hubo un ganador. Y ese ganador se llama Abelardo de la Espriella. A algunos les puede gustar y a otros no. A mí, claramente, me alegra. Pero incluso si no me gustara, el principio democrático es el mismo. Si el pueblo vota, el resultado se respeta. Así como muchos tuvimos que aceptar que Gustavo Petro ganara en 2022, aunque no nos gustara, ahora la izquierda tiene que aceptar que perdió. Así funciona la democracia. Pero parece que para algunos la democracia solo existe cuando gana su sector. Cuando gana Petro, el pueblo habló. Cuando gana Abelardo, hay que resistir. Cuando gana la izquierda, todos tenemos que respetar la voluntad popular. Cuando gana la derecha, empiezan con fraude, injerencia, desobediencia civil, soberanía en peligro y discursos de incendio. ¡Qué conveniente! Y lo más absurdo es que ni siquiera dejan empezar al nuevo gobierno. Todavía no se ha posesionado plenamente, todavía no ha gobernado, todavía no ha ejecutado sus políticas, todavía no ha demostrado si lo hará bien o mal, y ya están buscando la forma de declararse en resistencia. Eso no es oposición seria. Eso es sabotaje anticipado. Eso es demostrar que no les importa Colombia, sino conservar el poder cultural, político y callejero. Porque una oposición responsable critica hechos. Critica reformas. Critica decisiones. Critica abusos. Critica errores concretos. Pero aquí están criticando un gobierno antes de que empiece. Están hablando de desobediencia civil antes de que haya una medida específica contra la cual desobedecer. Entonces la pregunta es obvia. ¿Desobediencia civil contra qué? ¿Contra el resultado electoral? ¿Contra la existencia de Abelardo? ¿Contra que Colombia votó distinto a lo que ustedes querían? Porque eso ya no suena a defensa de la Constitución. Eso suena a incapacidad de aceptar la derrota. Y ahí es donde se les ve la cara. Durante semanas hablaron de amor, de vida, de paz, de democracia, de pueblo, de dignidad nacional. Pero apenas pierden, aparecen los llamados a desconocer, a presionar, a movilizar, a incendiar el ambiente político. Y después se molestan cuando uno dice que esta gente no sabe perder. Porque no saben. Lo estamos viendo.
El país eligió otra ruta y en vez de hacer autocrítica, en vez de preguntarse por qué millones de colombianos rechazaron el continuismo, en vez de aceptar que el proyecto Petro-Cepeda no convenció al país, prefieren inventarse una épica de resistencia. Ahora resulta que Colombia está en peligro porque Abelardo tiene ciudadanía estadounidense. Pero cuando Gustavo Petro tenía nacionalidad italiana, ahí no vimos el mismo escándalo. Ahí no vimos la misma preocupación por la soberanía. Ahí no vimos a los mismos sectores haciendo comunicados dramáticos. Entonces, ¿el problema es la doble nacionalidad o el problema es que el ganador no es de izquierda? Porque esa es la doble vara que ya cansa. Si el de ustedes tiene doble nacionalidad, no pasa nada. Si el otro tiene doble nacionalidad, es una amenaza existencial para la patria. Si el de ustedes habla con organismos internacionales, es diplomacia. Si el otro habla con organismos internacionales, es entrega de soberanía. Si Petro recibe apoyo del BID, es cooperación. Si Abelardo habla con el BID, es saqueo, intervención o conspiración extranjera. No sean ridículos. Hablemos del BID. El BID no es un señor misterioso que aparece con una maleta de dólares para comprar presidentes. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral que trabaja con gobiernos de América Latina y el Caribe mediante financiamiento, asistencia técnica, cooperación y proyectos de desarrollo. Eso lo han hecho con gobiernos de izquierda, de derecha, de centro y de todos los colores. Gustavo Petro también recibió anuncios de apoyo del BID. En 2023 se habló de más de 73 millones de dólares para transición energética y preservación de la Amazonía. Ahí nadie decía que Petro estaba vendiendo la soberanía nacional al extranjero. Ahí nadie decía que el BID era el padrino mundial del saqueo. Ahí no gritaban intervención. Ahí sí era progreso, transición energética, cooperación internacional y visión de futuro. Pero ahora, porque el BID conversa con Abelardo y habla de apoyar al nuevo gobierno mediante financiamiento y asistencia técnica, entonces se vuelve un escándalo. ¡Qué casualidad! La plata del BID es buena cuando la recibe Petro, pero sospechosa cuando la puede gestionar Abelardo. La cooperación internacional es aceptable cuando favorece a la izquierda, pero se vuelve imperialismo cuando le sirve a un gobierno de derecha. Otra doble moral más. Y aclaremos algo importante, esos recursos no son para el bolsillo personal de ningún presidente. No eran para el bolsillo de Petro y no serían para el bolsillo de Abelardo. Son recursos, créditos, cooperación o asistencia destinados a proyectos, programas y prioridades de gobierno. Si alguien quiere exigir transparencia, perfecto. Yo también. Exijamos cuentas claras. Exijamos en qué se usó el dinero que recibió Petro. Exijamos en qué se usará cualquier dinero que llegue con Abelardo. Exijamos veeduría, control, resultados y auditoría. Pero no vengan a vender como escándalo en Abelardo lo mismo que aplaudieron o callaron con Petro. Porque eso no es patriotismo. Eso es hipocresía. Y sobre la soberanía, seamos serios. La soberanía no se defiende desconociendo votos. La soberanía no se defiende llamando a desobedecer un resultado democrático. La soberanía no se defiende incendiando el país porque perdió tu candidato. La soberanía se defiende respetando las instituciones, defendiendo la Constitución completa y aceptando que millones de colombianos tienen derecho a votar diferente. Porque esto es lo más grave de todo. Quieren presentarse como defensores de la democracia mientras coquetean con la idea de hacer ingobernable el país. Y sí, yo sé que ellos van a decir, no, es pacífico. Es desobediencia civil pacífica. Muy bonito en el papel. Pero Colombia no es un país frío políticamente. Colombia viene de años de tensión, vandalismo, bloqueos, estallidos, amenazas y polarización. Entonces cuando un líder político con millones de seguidores habla de desobediencia civil frente a un gobierno que acaba de ganar, eso no cae en el vacío. Eso manda un mensaje. Eso calienta el ambiente. Eso le dice a ciertos sectores, si no nos gusta el gobierno, la calle es el camino. Y no podemos hacernos los tontos. Ya vimos este libreto. Ya vimos cómo se justifican bloqueos. Ya vimos cómo se romantiza el caos. Ya vimos cómo se llama protesta social a cualquier cosa. Ya vimos cómo el país termina pagando los platos rotos de las ambiciones políticas de unos pocos. Y lo más irónico es que estos son los mismos que hablaban de amor, de paz, de vida y de democracia. Los mismos que decían que la derecha sembraba odio. Los mismos que decían que había que respetar al pueblo. Pero el pueblo habló y no les gustó lo que dijo. Entonces ahora el pueblo ya no es sabio. Ahora el pueblo fue manipulado. Ahora hubo fraude. Ahora hubo injerencia. Ahora el ganador no sirve.
Ahora hay que resistir. No, señor. Acepten la derrota. ¿Hagan oposición? Claro que sí. Una democracia necesita oposición. Critiquen a Abelardo cuando se equivoque. Señalen sus errores. Vigilen sus ministros. Revisen sus contratos. Cuestionen sus reformas. Eso es válido, necesario y democrático. Pero no pretendan desconocer un gobierno antes de que empiece. No pretendan convertir una discusión jurídica ya revisada por instituciones en excusa para meterle miedo al país. No pretendan llamar defensa de la Constitución a lo que parece una rabieta organizada. Porque si hay una decisión judicial que no les gusta, existen recursos. Si hay dudas constitucionales, existen tribunales. Si hay sospechas electorales, existen mecanismos institucionales. Si hay inconformidad política, existe el Congreso. Pero saltar de una derrota electoral a hablar de desobediencia civil es irresponsable. Y lo peor es que esto revela la verdadera cara de cierta izquierda colombiana. Mientras tienen el poder, piden obediencia. Cuando pierden el poder, llaman resistencia. Mientras ganan, hablan de democracia. Cuando pierden, hablan de desconocer. Mientras gobiernan, dicen que criticar es odio. Cuando pasan a oposición, dicen que incendiar el ambiente es conciencia ciudadana. Ridículo. Absolutamente ridículo. Y no me vengan con el cuento de que esto es por la patria. La patria no es propiedad de Iván Cepeda. La patria no es propiedad del pacto histórico. La patria no es propiedad de Petro. La patria no es propiedad de ningún partido político. La patria somos todos. También los que votamos por Abelardo. También los que no tragamos entero el discurso de la izquierda. También los que queremos seguridad, orden, autoridad, instituciones fuertes y respeto por el ciudadano trabajador. Y sí, por supuesto que Abelardo tiene que gobernar bien. Yo lo dije cuando ganó. Si este gobierno no cumple, si se equivoca, si traiciona lo prometido, si no trabaja por Colombia, también lo voy a criticar. Porque mi lealtad no es con un político. Mi lealtad es con Colombia. Pero una cosa es exigirle al gobierno entrante y otra muy distinta es intentar deslegitimarlo antes de que empiece. Una cosa es oposición democrática y otra cosa es sabotaje político. Una cosa es protesta pacífica y otra cosa es crear el ambiente para que el país se vuelva invivible solo porque perdió tu sector. Así que sí, este tema de la desobediencia civil me parece una payasada peligrosa. Me parece una muestra de desesperación. Me parece una forma elegante de no aceptar la derrota. Me parece una estrategia para mantener movilizada a una base política que no soporta ver a la derecha gobernar. Y me parece, sobre todo, una falta de respeto con los colombianos que votaron. Porque al final, detrás de todo este discurso, lo que están diciendo es, su voto vale menos porque no votaron como nosotros queríamos. Y eso no se puede permitir. Colombia ya decidió. Ahora toca vigilar, exigir, debatir y construir. Pero no destruir antes de empezar. No incendiar antes de gobernar. No gritar dictadura porque ganó alguien que no les gusta. Y mucho menos usar la palabra soberanía como excusa para desconocer la soberanía popular expresada en las urnas. Porque la soberanía nacional empieza por respetar el voto de los colombianos. Y si eso les molesta, entonces el problema no es Abelardo. El problema es que ustedes nunca creyeron en la democracia. Solo creyeron en ganar.